Hoy voy a hablaros de una de esas películas, no muy conocidas, pero sí de obligado visionado, que a día de hoy, a pesar de tener 50 años, sigue sorprendiendo a quien la ve como a los espectadores de su día. Ojo, porque esto no es nada fácil y es digno de ovacionar. Ese envase al vacío en una obra cinematográfica es algo que muy pocos consiguen, y es el resultado de una buena dirección y de que los condicionantes sociotemporales se mantengan más o menos en el mismo cauce. Cuando vemos Deliverance, nos encontramos altas dosis de masculinidad tóxica, mucho antes de que este concepto estuviera popularizado, un espíritu ecologista y una lectura sobre el regreso a los orígenes y la naturaleza humana. Todos esos melones siguen abiertos hoy día y Deliverance supo jugar con ellos mejor que nadie hasta la fecha. Estamos ante el mejor survival de la historia, pero ¿qué es eso de survival? Os lo explico. El subgénero de supervivencia o survival es un tipo de historia que se popularizó con el cine de catástrofes y consiste básicamente en personajes que han de superar una serie de dificultades ambientales y pruebas muy peligrosas para llegar vivos a los títulos de crédito. Como ya he dicho, este subgénero va muy de la mano con películas de accidentes y catástrofes medioambientales, pero sobre todo la esencia de este tipo de film se podría resumir como el hombre contra la naturaleza. Y quedaos con esto porque es el eje central de Deliverance. La premisa de la peli es sencilla: 4 urbanitas se van a las inmediaciones de un pueblo de montaña para hacer descenso de río, ya que está siendo construida una presa que hará que en unos meses todo desaparezca. Las primeras imágenes de la cinta muestran la construcción de esa misma presa y nos sitúa perfectamente donde debemos estar, tanto a nivel espacial como conceptual. El ser humano va cambiando el entorno y, en consecuencia, el propio ser humano siente la necesidad de regresar a sus orígenes, de volver a la naturaleza, donde es un animal más. Ese todoterreno que vemos justo después yendo por un camino de montaña representa esa misma reacción humana. Los personajes son 4, pero la cinta nos hace centrarnos claramente en uno de ellos, el interpretado por Burt Reynolds. Es él quien tira del carro, convenciendo al resto y guiándoles el camino para que se involucren en la empresa. Y no solo por la diversión y desconectar, que es en lo que los otros 3 están pensando, sino que les recuerda constantemente la importancia de lo que están haciendo. Este hombre es el típico colegón pesado que siempre está con la cantinela filosófica remascada de que el hombre se ha alejado demasiado de la naturaleza y se ha acomodado en la sociedad y necesita volver al campo. Y sin embargo tiene un chaleco térmico y todo tipo de instrumentos raros súper sofisticados para ir de caza. Pero más allá del retrato de personaje, su labor no es otra que guiar a los demás a través de la trama, para que los acontecimientos que surjan tengan un efecto en ellos. Son ellos los protagonistas que sufren el cambio y él el personaje principal que hace avanzar la historia. Burt Reynolds representa básicamente la visión del director y también su forma de moverse a través del propio film, un recurso bastante útil que cumple lo planificado. La película avanza y no tarda en introducir a las fuerzas antagónicas. La primera es el propio medio, ese terreno escarpado, laberíntico y muy peligroso si no sabes moverte por él, y el segundo son los humanos que viven cerca, sujetos enralecidos y con un puntito psycho, elementos que se encuentran muy cerca de un abismo donde las leyes de la sociedad no se aplican o la justicia no llega. Lo que plantea el film es que mientras más cerca de la naturaleza estás, más te vuelves salvaje, como un animal. La gente de campo, en concreto estas, son mitad humanos, mitad bestias. Ya sé lo que estáis pensando. Esa lectura no deja muy bien a los pobres campesinos, que de toda la vida han sido hiper maltratados en el cine. Pero recordad que estamos moviéndonos en el terreno de la fábula, que es una película de hace 50 años y que honestamente eso, los paletos americanos nunca han sido muy bien tratados en el cine en general. A medida que la película avanza, se van intensificando las fuerzas antagónicas hasta convertir la existencia de estos personajes en una auténtica pesadilla. No quiero contar muchos detalles, pero ya os digo que se vuelve muy traumática. Creo que deberíais verla para descubrir por vosotros mismos cómo se resuelve la trama, cómo evolucionan los personajes y a dónde les lleva ese descenso por sus más bajos impulsos. Pero ya os adelanto que no es para nada un camino de rosas. De hecho, si hay algo que consigue especialmente bien esta película, es que te revuelvas en tu sofá cuando la estás viendo, como si tú también estuvieras descendiendo a toda velocidad por ese río con la muerte acechándote. Mágico, ¿no creéis? Pues eso, amigos, es gracias a la ambientación. La ambientación en una película es un recurso o una intención en el que intervienen todos los departamentos: la fotografía, los planos, los actores, el maquillaje, las localizaciones, el vestuario. Todo tiene que cuadrar y estar en la misma sintonía para lograr ese efecto de embudo en el espectador. Y no, el objetivo no es simplemente que las cosas queden vistosas, bonitas o estéticamente perfectas. Se tiene que saber transmitir lo que se quiere contar en una única sensación, una atmósfera. En Deliverance, por ejemplo, se crea con las imágenes y el sonido un ambiente cargado, denso, pegajoso, sucio, pero al mismo tiempo de una belleza innegable, única y evocadora. Es ahí donde subyace la contradicción y es ese mismo cebo el que utiliza para engañarnos. Una excursión al campo es algo bonito, afable, pero en Deliverance, poco a poco y casi sin percibir el cambio, ese mismo entorno natural acaba envenenando la mente de sus huéspedes y quedando en su recuerdo como un trauma de por vida. Nada ha cambiado. El paraje natural sigue siendo el mismo, el fluir del río sigue sonando igual, la naturaleza es imperturbable, pero nuestra percepción de ella es otra totalmente distinta, del principio
al final de la película. Hemos vivido lo mismo que sus protagonistas, gracias a una inmejorable inmersión en el mundo de la película. Y bueno, ya sabemos que Deliverance juega ejemplarmente sus cartas y es capaz de provocarnos el shock que busca, pero ¿ya está? ¿Qué hay de su mensaje? ¿Qué sacamos en claro de ese viaje del humano por la naturaleza? Para mí, se trata de uno de esos mensajes algo pesimista disfrazado de realismo. Primero en el retrato que hace de la gente del pueblo, que parecen sacados de La Matanza de Texas. Y es que, aunque el género de la película es de aventuras y drama, para muchos, incluidos para mí, es una película de terror. La imagen deformada de esos sujetos es pura fantasía morbosa y aparecen totalmente deshumanizados en la película. En serio, si los cambiamos por fantasmas o demonios, la trama seguiría sosteniéndose de la misma forma. Y en cuanto al relato del hombre y la naturaleza, es cierto que hemos iniciado un camino de no retorno y que la mayoría de nosotros no sobreviviría a tales condiciones y que sin embargo no dejamos de tener un origen animal, unas pulsiones y un instinto de supervivencia que subyace dentro de nosotros y que si saliera cambiaría totalmente la percepción que tenemos de nosotros mismos. Pero ¿es eso necesariamente negativo? Cuando veo Deliverance no puedo evitar hacer esa asociación entre el mundo animal y vegetal y una serie de valores negativos que el ser humano ha reprimido para poder vivir en sociedad. Y eso no es del todo así. El ser humano y la naturaleza pueden vivir en armonía de maneras del todo insospechadas. Y si no, mirad el caso de Marcos Rodríguez Pantoja. Cuando tenía apenas 10 años, su madrastra le daba palizas y su padre lo vendió a un señorito. Luego acabó ayudando a un cabrero en mitad de Sierra Morena y cuando el cabrero murió, el niño, que no tenía dónde volver, tuvo que sobrevivir en un medio totalmente salvaje él solo. Fueron los propios humanos los que lo encontraron y lo llevaron de vuelta a la civilización. Y a día de hoy cuenta que esa segunda adaptación del monte a la ciudad fue mucho más difícil y dolorosa que la que tuvo de niño cuando fue literalmente adoptado por una familia de lobos. La gente, aprovechándose de su falta de educación, le engañaban constantemente y se reían de él. Y él mismo defiende una y otra vez que nunca se sintió tan vivo y feliz como en los años que fue salvaje. Curioso esto último, ¿no? Es lo contrario a lo que nos propone Deliverance. Para Marcos, la auténtica bajeza moral humana fue la que recibió viviendo en sociedad. Desde una madre que le pegaba hasta la gente que se aprovechaba de él y en general viviendo en un sistema frío y que da la espalda o incluso pisotea a los que no se adaptan a él o no están introducidos desde el principio. Es quizá esta misma sociedad la que nos despoja de los valores y saca nuestro lado más dañino para con los demás y nosotros mismos, y estamos intentando atribuirle eso al campo a través de la ficción. Con esta reflexión os dejo pensando. Por cierto, si os ha interesado el tema de Marcos, hay una película de 2010 y un documental que hablan de ello, pero también un montón de entrevistas en YouTube en la que él mismo habla de su increíble caso. Nos vemos.